1 al 4. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por las ofrendas que se han traído ante ti. Te pedimos que tú las bendigas, que tú también, Señor, des sabiduría a las manos que las van a administrar y que sirvan para engrandecer tu reino y para suplir para las necesidades. Señor, por favor, te rogamos que tú bendigas al dador alegre. Y Padre, ahora que vamos a meditar en esta tu palabra, en el tema que tiene que ver con dar, te pedimos porque tú, Señor, nos ayudes a tener un corazón generoso, pero un corazón que piensa en agradarte a ti y que no se preocupa tanto por agradar a los hombres. Señor, por favor, bendícenos y guíanos, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar tiene que ver con las disciplinas secretas y va a ser 3 partes. Esta es la parte número 1, que tiene que ver con dar. Después vamos a hablar del orar y también hablaremos del ayunar. Esas son conocidas como disciplinas secretas porque no tiene que ver tanto con tu relación externa con los seres humanos, sino con tu relación íntima con Dios. Y es importante pensar en esto porque la vida es una vida que necesita equilibrio. Si nosotros nos enfocamos mucho en un aspecto de algo, pero luego abandonamos otro, terminamos haciendo las cosas mal, ¿no? Hay personas que se preocupan mucho por lo que opinan los hombres de ellos, por lo que opina la gente de ellos. Pero luego en su esfuerzo por agradar a los hombres se olvidan de lo que opina Dios. Entonces, mi primera pregunta es esta: ¿es importante lo que piensa la gente de ti, sí o no? ¿Es importante lo que piensa la gente de ti, sí o no? Y la respuesta es que sí, ¿o no? Sí es importante. Ahora hay que preguntarnos, ¿y por qué es importante? Porque si la gente tiene un buen concepto de ti, se te abrirán las puertas. Si la gente tiene un concepto malo de ti, se te van a cerrar las puertas. Si tú conoces a alguien por ser un mal trabajador, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle vente a trabajar conmigo o lo vas a recomendar? No lo vas a recomendar. ¿Por qué? Porque dices es un mal trabajador. Si ves que es una persona egoísta. También por otro lado es importante tu testimonio, ¿verdad? Porque tú eres un representante de Dios aquí en la tierra. Y somos llamados para hacer luz. Entonces sí es importante nuestro testimonio. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Y no lo dijo ahí en el capítulo 5, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Y eso tiene que ver con la manifestación externa de quién eres. Pero por eso les digo que es importante buscar un equilibrio. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Lo que piensa la gente de ti o lo que piensa Dios de ti?
¿Lo que piensa la gente de ti o lo que piensa Dios de ti? ¿Qué es más importante? Y todos decimos, lo que piensa Dios de mí. ¿De verdad? ¿De verdad es así? Si es así, te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? Si es así, te pregunto, ¿a quién estás ayudando que esté en necesidad? ¿A quién le estás haciendo el bien? No para que lo sepan los hombres, sino porque tú lo sabes en tu interior, en tu relación con Dios. Si te preocupa lo que piensa Dios de ti, con lo que das, impresionas a Dios, es decir, Dios se queda maravillado del corazón generoso que tienes, del corazón tan puro que tienes para dar, para ayudar, o en realidad a Dios le tienes sin cuidado lo que tú das o dejas de dar por la sola actitud de tu corazón, por el egoísmo que hay en tu interior, por el deseo de brillar. Como dijo el Señor, de brillar para que te vean a ti, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el objetivo de dar, el objetivo de hacer el bien, no es que te vean a ti como la gran persona, es que vean o que glorifiquen a Dios y que tú seas un instrumento que da la gloria a Dios. Así que el dar es algo muy bueno, algo importante, algo necesario, pero con nuestro corazón somos capaces de corromper eso que es tan bueno. Somos capaces de hacer malo un acto bueno. Y por eso les pregunto, cada vez que damos, lo hacemos como un acto de justicia, un acto de misericordia que honra a Dios, o como un acto de vanagloria que te da honra a ti, que te exalta a ti mismo, que te hace ver como el gran hombre o como la gran mujer, pero que no tiene nada que ver con Dios. Y por tanto la recompensa que tú tienes es esa, el que la gente te vea como el gran hombre o como la gran mujer. Es importante que veamos que el Señor Jesucristo nos ha estado llevando de los aspectos externos de la religiosidad a lo interno, porque tu luz va a brillar con más o menor fuerza dependiendo de la fuerza de tu relación con Dios, de lo estrechamente que camines con Dios. Esa es la base de tu testimonio, esa es la base de de tu vida eficaz o inútil para Dios. Ahora dice, creo que lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a que no corrompamos un acto correcto con un corazón incorrecto. Que no corrompamos un acto correcto con un corazón incorrecto. Y sí, es verdad que es más importante lo que piensa Dios de ti que lo que piensan los hombres, pero sé consciente de que Dios sí tiene una opinión sobre los otros. Y a veces no somos conscientes de eso. ¿Saben por qué? Porque no lo vemos. ¿Por qué cuando la gente dice algo malo de ti, te quita el sueño? Pero no te preocupas cuando cometes pecado. Pero no te preocupas cuando te alejas de Dios. ¿Por qué eso no te quita el sueño? Si es que no te lo quita. Y si te lo quita, pues creo que sí eres sensible a la voz de Dios. Pero solamente creo que es importante que destaquemos el hecho de que Dios sí tiene una opinión sobre nosotros. Y queremos impresionarle a Él, queremos agradarle a Él. Ahora vamos a ir desglosando este pasaje poco a poco. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y si no entendemos qué es hacer nuestra justicia delante de los hombres, dice, para ser vistos de ellos. Pero fíjense lo que está diciendo, dice, guardaos. Esa palabra guardaos significa cuidaos. Tengan cuidado de que su justicia
se haga delante de los hombres. Y esto no quiere decir que tienes que andarte escondiendo para hacer el bien, no. Pero tu objetivo no tiene que ser el que la gente te vea para que hagas algo bien. Más o menos como cuando estamos en el trabajo, ¿no? Y hay personas que son unos expertos, que están nada más espiando a ver cuándo llega el jefe. Cuando llega el jefe son los mejores trabajadores. Son los más diligentes, los que hacen las cosas de la mejor manera posible. Pero cuando no está, se comportan de lo peor. Perezosos, irresponsables. ¿Por qué? Porque no se preocupan de la opinión de Dios. Porque se preocupan solamente de hacer la justicia delante de los hombres, porque se preocupan de la opinión de los hombres. Y miren, hay que tener en cuenta que si tú te guardas, si no te guardas de querer impresionar a los hombres con tu justicia, lo que va a suceder es que vas a perderte de la recompensa de Dios. Si quieres o si tu esfuerzo está centrado en impresionar a los hombres, tenga en cuenta esto. Normalmente a los hombres no les impresiona lo bueno que tú seas, las cosas buenas que tú hagas, o el mucho dinero que tú puedas dar. Normalmente suele ser que si una persona te ve haciendo, presumiendo de lo bueno que eres, de las grandes cosas que haces, va a haber personas que posiblemente lo que tengan sea envidia de ti. Porque diga, qué bien le va a este. También puede ser que te encuentres con personas que sean estafadores, que sean ladrones o que sean engañadores y que vean en ti a una presa. ¿Por qué? Porque cuando uno aparenta que da mucho, que tiene mucho, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a llamar la atención, no precisamente de aquellos que se están gozando porque a ti te va bien, ni siquiera porque se están gozando porque tú haces las cosas bien, sino que muchas veces lo que tú estás haciendo es llamar la atención de aquellos que te quieren destruir o de aquellos que te quieren ver caer. Así que si tú te esfuerzas por agradar a los hombres con tu justicia, lo más probable es que te estés acarreando enemigos. Ahora, puede ser que si haya personas que valoren lo que están haciendo y que te digan, oye, qué bien lo haces. Pero también, ¿sabes qué te dice el Señor? Esa es tu recompensa. No tienes recompensa de Dios. Y por eso dice, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que si tú no te preocupas, si no te guardas, si no te cuidas de no ser una persona presumida, de mostrarle a todo el mundo lo bueno que eres, dice, tú puedes ser que nada más estés recibiendo el reconocimiento de los hombres y eso es todo. Así que el buscar impresionar a los hombres con tu justicia te priva de la recompensa divina. No se te olvide, no se nos olvide. Si nuestro enfoque es agradar a los hombres con lo que hacemos, estamos robándonos o privándonos de recibir recompensa de Dios. Ahora, en el siguiente versículo, en el versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Dice, de cierto os digo que ya tienen que su recompensa. Primero dice, cuando pues des limosna. Si se dan cuenta, el Señor Jesucristo no dice si das limosna. Da por hecho de que tú das limosna. Y el dar limosna significa, bueno, tiene por lo menos dos acepciones. Tiene cuando tú das a la iglesia algo, eso es dar una limosna, que no es los diezmos. Y el dar una limosna también es dar a los pobres. Y si vemos ahí en la Biblia, normalmente encontramos tres formas de dar. Hay otras formas, pero las principales son estas, ¿no? El dar, que se llaman los diezmos,
el dar lo que son las ofrendas y el dar lo que son las ayudas a los necesitados. Normalmente así se divide el dar en la Biblia. Cuando hablamos y bueno, creo que ahora que estamos hablando de dar, es bueno explicar que en la Biblia se mencionan esas tres formas, ¿no? Principalmente. Y si hablamos del diezmo, mucha gente, especialmente los que son de fuera de la iglesia, critican a las iglesias cristianas porque enseñamos sobre la importancia de dar uno el diezmo. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿el diezmo es bíblico? ¿El diezmo es algo que se debe enseñar? ¿Es algo que se aplica para los cristianos de hoy en día? ¿O es algo que se quedó en el Antiguo Testamento? Algo del pasado. Si es algo del pasado, entonces nosotros estamos haciéndolo mal si enseñamos que hay que dar los diezmos. Ahora, si es algo del presente, entonces tenemos la responsabilidad de enseñarlo aunque a la gente no le guste. ¿Y qué es el diezmo? Uno se pregunta, pues el diezmo es la 10ª parte de los ingresos que uno tiene. Y vemos que la Biblia sí nos enseña de los diezmos, principalmente en el Antiguo Testamento, pero también nos lo enseña en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios y luego en la Epístola a los Hebreos. Ahora bien, hay muchos que dicen, no, pero es que eso se le enseñó a los judíos. Y es verdad, esa enseñanza está dirigida a los judíos. Si vemos, por ejemplo, el libro de los Hebreos, ¿a quién se dirigió? Se llama Hebreos porque se dirige a los hebreos, a los judíos. Y fíjense, a los judíos que se habían convertido al Señor es a los que se les está instruyendo, porque ellos tenían dudas de cómo debían comportarse como judíos. Un judío que ahora es cristiano debe obedecer la ley respecto al diezmo o no debe obedecerla. Y de hecho, la verdad es que el diezmo es algo que es antes de la ley, porque es algo que se da por fe. Y lo vemos desde Génesis, ahí en Jacob, lo vemos en Abraham. Pero entonces la instrucción que se le está dando a los judíos, ¿es algo que se aplica a nosotros o no? Recordemos que esos judíos son judíos cristianos, que ya han recibido al Señor Jesucristo, y ahora ¿qué van a hacer con eso? Y ahí el escritor de Hebreos les dice que cuando dan ellos sus diezmos a manos humanas, que hay alguien en los cielos que las recibe. Por tanto, el diezmo no es algo que uno da a los hombres, es algo que uno da a Dios. Y está vigente en el Nuevo Testamento, lo veo, ahí se ve claramente. Ahora, la pregunta es esta, ¿el diezmo es para el pastor? Porque todos, yo no sé si lo han escuchado, ¿qué haces dándole los diezmos al pastor? Mejor darle a los pobres, mejor haz esto, haz lo otro. Y yo sí les digo, miren, no hay nada de malo en ayudar a los pobres, ayuda a los pobres. Ahora, también te voy a decir, cuando uno da los diezmos, uno no le da los diezmos al pastor. Por ejemplo, yo soy pastor y yo no me doy los diezmos a mí mismo. Yo se los doy al Señor. Porque, es que también los pastores te dan sus diezmos. Sí, la palabra de Dios se aplica aquí, nada más a las personas que asisten y a los pastores no. No, la palabra de Dios se aplica para todos. Y los diezmos es algo que el Señor instruye o que nos manda que hagamos no para enriquecer a unos, sino para suplir necesidades. Y eso es algo que muchas veces nosotros, o más bien la gente de fuera no valora. Y yo entiendo que sí hay personas que enseñan mal o que son malos administradores de lo que se da para Dios. Pero también les digo que Dios nos va a pedir cuentas. Por eso les digo que uno, ya sea dando o también administrando, es capaz de corromper algo que se ha dado que es bueno. Así que entonces en la iglesia se pide a la gente que dé los diezmos, no. A que a mí nadie me ha escuchado decir, oye, ¿has dado tu diezmo? No, a nadie se le pide, a nadie se le exige. Es algo que uno delante de Dios decide hacer o no hacer. Ahora, mi responsabilidad como pastor es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y por eso se los digo. Y ya cada uno delante de Dios ¿lo hace o no lo hace? Porque ¿saben qué? Yo no quiero caer
en lo que el Señor Jesucristo, no quiero que caigamos en lo que el Señor Jesucristo dice, no hagas tocar trompeta cuando das, para que te vean los hombres. Y tal vez pueda haber personas que den algo para que el pastor los vea, para que los vea otras personas, los líderes, los ancianos, no lo sé. Pero si lo están haciendo para que los vean los demás, no lo estás haciendo para el Señor. Y la recompensa que tú tienes es esa. El que te vieron, el que dijeron, wow, este hermano sí es muy fiel. O yo no sé qué opinarán, ¿verdad? No sé qué opinará cada uno. Pero ahí está. Entonces está esa parte de los diezmos. Y uno puede decir, pero ¿dónde está? Y miren, la verdad que hay algo que ahora vamos a llegar. Ahí en Malaquías que quiero compartir. Ahora, cuando des, no hagas tocar trompeta delante de ti. Cuando ayudas a una persona que está en necesidad, no debes hacer tocar trompeta delante de ti. Y ojo, hay veces que tú tienes que ayudar a alguien y no tienes de otra manera como hacerlo y utilizas a alguien para dar una ayuda. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero si tú estás utilizando a alguien para ayudar a otra persona, para que esa persona sepa que tú estás ayudando, entonces ya estás mal. Ahora, si tú dices, bueno, es que yo no tengo otra manera de hacerlo, o por X circunstancia, y dices, pues, quiero darle a tal persona, pero yo no quiero que esa persona se sienta avergonzada de que yo le estoy dando, pues entonces yo lo veo legítimo. Y hay personas que a veces me han dicho, miren, yo le quiero dar a tal persona esta ayuda, pero la verdad que yo no quiero que se avergüence. Le digo, no te preocupes, yo se la doy. Y yo no le voy a decir quién fue, que fuiste tú. Nada más le voy a decir, hay una persona que el Señor puso en su corazón ayudarte y aquí está, te lo quiere dar. Y queda en anonimato. Y así no se siente la persona que recibe no se siente avergonzada, ni se siente como obligada, y ahora yo cómo respondo, ¿no? Entonces, pero el objetivo no es uno decir, pues aquí estoy yo para que me vean como que soy el benefactor, ¿no? Entonces sí, y aquí el Señor Jesucristo a lo que se refiere es a que no presumas de las cosas buenas que tú haces. No se trata de eso. Ahora hay algo que quiero también destacar, y es el hecho de que cuando damos, sí hay una recompensa de Dios. La hay. Dice, porque aquí dice que de cierto, en el versículo 2 dice, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Dice, de cierto os digo, dice que ya tienen su recompensa. El 3 dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué pasa? Te recompensará en público. Entonces sí hay una recompensa en el dar, en el hacer bien, pero es una recompensa que viene de Dios. Y claro, a veces uno dice que se ponen las cosas tan complicadas que ya mejor no voy a dar nada. No, no es eso. Es que te cuides, que cuides tu corazón, que cuides tus motivos y que pienses, quiero agradar a Dios o no le quiero agradar. Quiero honrarle o no quiero honrarle. Y pensando en esto, en Proverbios, capítulo 19, versículo 17, vemos que hay algo bastante interesante que nos dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No sé si habías meditado en eso, pero dice, a Jehová presta el que da al pobre. ¿Sabías tú que le estás prestando a Dios? Y el bien que tú hagas, dice, Dios te lo va a pagar. ¿Está de acuerdo con lo que nos dice aquí? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios no le debe nada a nadie. Pero en el dar, incluso también debemos tener cuidado en nuestras motivaciones, ¿verdad? Porque hay veces que uno da
porque quieres recibir. Y si tú das porque quieres recibir, tus motivaciones son egoístas. Porque dices, yo voy a dar para tener más, para tener abundancia. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tú no das porque quieres recibir, sino que tú das porque estás agradecido, porque Dios ya te dio. Das porque has recibido. Das porque Dios te ha dado esa facultad de hacerlo, no por egoísmo. Ahora, sí, es verdad, no podemos negarnos o cerrarnos a la idea de que Dios provee, Dios bendice y Dios recompensa. Y en esa misma línea, ahí en Malaquías en el capítulo 3, del 6 al 12, Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12, ahí es donde nos habla, o donde Malaquías exhorta al pueblo, porque el pueblo se ha convertido en un ladrón. Y miren lo que nos dice. Dice desde los versículos 6 al 12, dice, porque yo Jehová no cambio, dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, dice. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y la pregunta esta, miren, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. La primera pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y uno se pregunta, pues no, ¿cómo puede robarle a Dios? Y Dios aquí le dice, pues fíjense, les tengo noticias. Sí, me han robado. Dice, ¿y cómo? Es que no me han dado ustedes lo que es mío. Luego dice en el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí acá arrasa con todos, ¿no? Empieza a decir, pues tú sí, tú no, todos ustedes. Bola de ladrones. Y yo espero que el Señor, cuando me llame a su presencia, no me diga eso, tú ladrón. Tienes la cara de presentarte delante de mí si me has robado más que nadie. ¿Se imaginan lo feo que tiene que ser eso? Otra vez, ¿eres consciente? Soy consciente de que Dios tiene una opinión de ti. Soy consciente de que Dios tiene una opinión de mí. Aquí Dios tiene una opinión de su pueblo. Y les dice, ustedes son unos ladrones. La opinión que Dios tenga de mí es importante. ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Me dará una palmadita en la espalda y me dirá, bien hecho, buen siervo? ¿O me dirá, tienes esa cara de presentarte delante de mí con todo lo que has hecho? ¿Con todos los abusos que has cometido? Y creo que eso es lo que nos debe importar. Ahora en el versículo 10 dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto. Dice de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Y ahora aquí, vean lo que sigue, dice en el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí lo que está diciendo el Señor es esto, dice, pruébame. Pruébame, ¿tú crees que yo te quiero robar a ti? No, yo no soy deudor de nadie. Dios no le roba a nadie y no le debe nada a nadie. Dice tú, dale a Dios lo que es de Dios. Y dice Dios, yo voy a reprender al devorador. Y no sé si a ustedes les ha tocado ver, especialmente, a mí me ha tocado, porque no se crean que yo siempre he sido tan fiel. He tenido también mis bajones, que no justifico, pero que sí me han dejado lecciones. ¿Y saben qué? Cuando uno no es fiel a Dios,
Dios también tiene sus formas de decir, de darnos como un jaloncito de orejas, ¿no? Y Él nos hace que nos demos cuenta de que Él no reprende al devorador. Y el devorador te roba o te quita aquello que tú le robaste a Dios. Recuerdo mucho a uno que decía, dice, aquí en mi iglesia dice, todo el mundo da los diezmos. Y le dice uno, ¿de verdad? Dice, sí. Dice, ¿cómo? Dice, sí, dice, unos se los dan a Dios y otros se los dan al diablo. Los que no se los dan a Dios, viene el diablo y se los quita, dice. Porque Dios no les reprende al devorador. Dice, pero todos los dan. Nadie se escapa. Y a veces nosotros no vemos eso. Pero cuando menos te das cuenta, dices, ¿qué ha pasado con mi dinero? Con tanto como estoy ganando y no me rinde. Y yo no empiezo a quejarse, es que yo puro malgastado. O a veces decimos, es que en mi casa se gastará igual que en las otras casas se gastará igual que en la mía. ¿Qué si tienes un gasto aquí, otro gasto allá? Y cuando te das cuenta, pero bueno, si estoy limpio. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿está Dios reprendiendo al devorador? ¿O el devorador es el que te está diciendo, trae para acá? Uno tiene que examinarse, uno tiene que meditar. Pero aquí miren, la idea que está, nos guste o no nos guste, es que Dios dice, pruébame y comprueba. Pruébame y comprueba. Cada uno delante del Señor que haga lo que mejor vea. Y yo les digo, a mí no me afecta en nada el que tú des o que no des. Sí me afecta el que yo dé o no dé, porque a mí el Señor me va a pedir cuentas. Sí me afecta el que yo te lea lo que dice la palabra de Dios y lo explique, porque también el Señor me tendrá que pedir cuentas de eso. Eso sí me afecta. Y por eso te lo digo, a mí les digo, cuando veo que la gente critica, que si diezmos o no diezmos, que critiquen. Si la palabra de Dios lo dice, ahí se los digo, ahí léanlo. Pero aquí el Señor lo que les está diciendo claramente dice, yo te voy a recompensar. Y ya. Es esa idea. Es la idea de que el que te ve en secreto es el que te recompensa, dice. Es el que te protege, es el que cuida de ti, el que cuida de tus bienes. Ahora, otra vez aquí nos damos cuenta que el Señor Jesucristo vuelve a enfatizar, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, no toques trompeta delante de ti, porque tú lo que quieres es que el Señor te bendiga, lo que quieres tú es que el Señor se agrade, y ese debe ser nuestro enfoque, ese debe ser nuestro énfasis. Entonces está el uno, el dar diezmo, el uno, ayudar a los pobres, pero también está el uno, proveer para necesidades. Y vemos que especialmente en el Antiguo Testamento había personas que lo que hacían es que hacían ofrendas voluntarias a Dios, ¿verdad? Dicen, bueno, esto yo lo quiero ofrendar a Dios para alguna causa. Y a veces, y eso es también lo que hacemos a veces en la iglesia. A veces vemos que hay una necesidad, que hay un proyecto que se quiere hacer y uno da una ofrenda. Dice, no, pues yo quiero ayudar para esto ahora. Y lo hace uno. Y esas vemos que son principalmente esas tres formas de ayudar. Hay más, pero quiero volver o recordar sobre la importancia del dar. Miren, el dar activa tu economía, el dar activa la economía de otros, porque cuando tú das, tienes la bendición de Dios sobre ti. Pero cuando tú das, también estás bendiciendo a otras personas que necesitan. Cuando tú das, la bendición que tienes es de que eso que tú das no lo pierdes. Y eso es algo que debemos aprender, o que uno debe recordar. Mire, lo que demos, como les decía hace unos momentos, no lo vamos a perder. Todo aquello que tenemos en nuestra vida, lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos hecho para servir a Dios.
lo que hemos dado para Dios. Eso no lo vamos a perder. Si entregamos nuestra vida para Dios, no la perdemos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Que el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Es el dar también. El darse uno mismo. No solamente dar uno sus posesiones, porque hay muchas cosas que uno luego no quiere dar. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es algo muy valioso aquí, ¿no? Es algo muy preciado. Y uno luego no quiere dar su tiempo, pero el tiempo también es algo que damos. ¿Y saben por qué es bienaventurado dar? Porque en el dar estamos imitando a Cristo Jesús. Porque en el dar estamos imitando a Dios. Porque en el dar estamos mostrando que tenemos un carácter que se asemeja al carácter del Señor Jesucristo, por lo menos que quiere ser igual al Señor Jesucristo. Y ahí leyendo algunas cosas, leyendo sobre el dar, hay un poema escrito por Juan Romero, pero no Juan Romero Salazar, es otro Juan Romero. Y por lo menos no se les va a olvidar así quién es el nombre del autor. Y se los voy a leer. Dice, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiero yo darle, siempre me gana él a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. Se puede dar sin amar, no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien, tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando mi Dios me da, es que me quiere pedir. Si tú quieres, haz el intento y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir, una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar, que nadie le gana a Dios cuando se trata de dar. No tengamos miedo a dar, porque Dios siempre nos va a sorprender y nos va a superar en bondad, en dar. No te dé miedo darte a Dios a ti mismo, entregarle tu vida, porque en el darte a ti, le recibes a Él. Y Él es mucho más grande de lo que tú y yo juntos somos. Así que una disciplina secreta es dar. Dar por amor a Dios, dar para agradar a Dios, dar porque queremos imitar a Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque tú nos amas tanto que te diste a ti mismo por nosotros. Y Padre, enséñanos a ser generosos. Padre, muchas veces nos aferramos a aquello que no podremos retener y convertimos en ídolo a aquello que no es más que una herramienta que tú nos has dado para exaltarte y para glorificarte a ti. Por favor, mi Dios, te ruego porque tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que nos bendigas con un corazón generoso que busque agradarte a ti. Y Señor, por favor, que tu luz brille a través de nosotros. Y sabemos que esa luz brillará con más intensidad cuando nuestra relación contigo, allí en lo secreto, allí en donde nadie ve, sea fuerte, sea firme. Por favor, Padre, bendícenos, bendice a mis hermanos y a cada uno de los que escuchamos o escucharemos esta meditación. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.